Aquí estamos, queridos oyentes, con la continuación de nuestro capítulo El arte en los tiempos del cólera. Y como lo habíamos dejado en un punto muy intrigante, volvemos sobre esa anécdota con nuestro invitado, don Paco Pérez Cánovas, que tuvo con José Sacristán, nada más y nada menos. Cuéntanos, Paco, ¿qué sucedió en ese encuentro explosivo? Sí, bueno, no fue tan intrincante. No, bueno, estábamos, Paco Rabanne hacía poco que había fallecido, entonces le hicieron un homenaje en el Teatro Romea, ¿no? Y pues bueno, yo tuve la suerte de estar allí con Lucía y entonces en uno de los descansos que hubo, pues íbamos al aseo. No lo encontrábamos pues porque estuvimos por allí buscando y tal, y de repente pues abrimos una puerta en la que se encontraban fumando, cuando se podía fumar en un habitáculo, Fernando Fernán Gómez y José Sacristán. Yo normalmente soy muy pudoroso para eso, no me gusta molestar, pero Lucía me dijo, bueno, vamos a pedir un autógrafo, venga, que están ahí los dos. Claro, Fernando Fernán Gómez nada más vernos bajar las escaleras, y dijo, joder, estos a qué vienen aquí, fumando, que estaba ahí como un Qué carretero. grandísimo personaje, No se Sí, puede sí, fumar sí. qué tranquilo. No grandísimo nos dejan personaje aquí. para la cultura, para el cine, para... Era un monstruo. Y un monstruo en todos los aspectos también en su genio, ¿no? Y entonces José Sacristán le dijo, no, hombre, venga, Fernando, no te enfades, joder, que sí, mira, van. Y entonces nos acercamos y Lucía, mire, ¿nos puede poner un autógrafo aquí, Fernando? Venga, un autógrafo. Hizo un garabato ahí. Y José Sacristán le decía, venga, hombre, pero si no pasa nada, si mira, estos chicos son muy afables, vamos aquí. Y él cogió, nos puso ahí, no me acuerdo lo que puso, ¿no? Pues para Lucía o para Paco o tal. Y entonces nos preguntó que nosotros éramos de allí, y yo le dije que yo había estado en la Cuesta de Gotos, en la que subía Paco Rabanne y se tomaba allí pues, sus vinillos y tal, hombre, tal. Y nada, pues estuvo ahí hablando un poquito con nosotros, mientras que Fernando Gómez no paraba de despotricar en la esquina, fumando como loco allí. Y ya está, simplemente fue bueno, que lo conocimos allí, y la verdad es que José Raquizán fue muy educado y bueno, esa fue la anécdota, tampoco tiene mucho de intriga. Y al hilo de José Sacristán, Paco, a mí es que siempre esa escena lo comentábamos antes, me subyuga la de los cómicos, la defensa de los cómicos que hace José Sacristán y no deja ninguna parte. Como diciendo, es que nos utilizan cuando les viene a capricho, como pasa hoy en día, ¿no? De repente con la pandemia, pues todos necesitamos ver series, todos necesitamos que nos entretengan y seguramente cuando pase esto, pues ya pasará. Ya saldremos todos fuera a la calle, volveremos a beber, a comer, a divertirnos y ya no harán falta los cómicos. Es fantástica la escena esa del maná que cae, que es para el pueblo, nunca para los cómicos, es extraordinario, ¿no? Hombre, ocurre Ya cuando sé que las tú vas a cosas... decir que es la vida, es como viene. Sí, o sea, es que cuando las cosas se complican, evidentemente lo que hemos empezado hablando, ¿no? El arte y la cultura pues se deja de lado porque, bueno, pues hay que sobrevivir, ¿eh? Cuando las cosas son difíciles y, como dices, cuando nos hacen reír, pues los cómicos están ahí, están los artistas, pero cuando no son necesarios, pues son los primeros que enseguida se les deja a un lado, ¿no? Y posiblemente sea eso, es que las cosas vienen así. El bufón de la corte, ¿no? Sí, sí, sí. No hay otra manera de explicarlo, ¿no? Cuando la necesidad hace que los cómicos y hoy día yo creo que están muy bien vistos, ¿no? Sí, El está pasando humor, con bueno, el un... humor, no sé yo, o sea, el cine, el teatro y tal, casi todos los premios que se dan, las películas y el teatro de humor, sí, se ve y tal, pero premios no ganan mucho, ¿no? Porque donde esté una tragedia pero lo hemos visto mil veces, ¿no? El gran actor de teatro o de cine cómico hace mil cosas. Sí, Ponle a pero un es actor cierto que hay... dramático a hacer una comedia que posiblemente se estrelle. Es cierto que hay una serie de comedias que están ganando, pues, sobre todo mucho público y algún valor, incluso del que han salido muy buenos actores de teatro o han recurrido ya a esos actores de teatro para sobrevivir y luego han dado el salto al cine, como pasa con Javier Cámara, con Pepe Villuela. Javier Series Gutiérrez. a mí personalmente no me gustan mucho, pero Aquí no hay quien viva, o en su tiempo las series de Farmacia de Guardia, etcétera, unos productos que no se hacían en España y se están haciendo, y aunque sea como cantera,
Sí, o sea, sí, está claro que... Y luego hablas también de series, que son las que más venden, ¿no? Y hay muchos actores de teatro que pasan al cine, luego al revés es más complicado. Ten en cuenta que hay mucho actor de escuela ahora, o sea, que el teatro ya he comentado antes que está muy vivo y funciona muy bien y da grandísimos actores en este país, ¿no? Ya no solo los consagrados que hemos hablado de José Lecristán, que todavía está por ahí haciendo cosas así muy bien, sino que de repente ves a secundarios en teatro, en cine, los grandes secundarios, que siempre hemos hablado también, ¿no? ¿Qué grandes el cine español que tiene grandes secundarios, ¿no? Y se mantienen y hacen cosas y están funcionando muy bien. Ya no solo comercialmente, sino, bueno, hacen cosas de calidad, te gusten más o te gusten menos, ¿no? Eso, los gustos, lo que hemos hablado también, ¿no? De la subcultura antes, los raperos te pueden gustar Sí, más o menos, pero tipo, es arte, es los cultura. grafitis. Claro, o sea, todo eso. Paco, ¿piensas que todas las sociedades tienen subgrupos subversivos? Es decir, esa España de la transición con esa cultura que despertaba tan radical, ¿no? La famosa movida madrileña, si bien podríamos dedicar un programa a la movida madrileña, ese cine del destape, esos grandísimos autores del primer cine, incluso que ya hacían cine antes en los años del franquismo, ¿no? Ese despertar de la cultura y paralelamente esos grupos subversivos, ¿no? De los que los padres y abuelos echaban manos a la cabeza, ¿no? En los 60, en los 70, en los 80. Hoy día, por ejemplo, nuestros alumnos o los jóvenes de hoy día, por ejemplo, se identifican pues, con estos youtubers, con estos presentadores que suben sus contenidos digitales a internet, o por ejemplo con el mismo Pablo Hasél, ¿no? ¿Cómo identifican ese sentimiento de que eso es arte, eso es cultura y lo defienden a pies juntillas, incluso saltando los límites de lo ético, de lo moral, de lo humano, de lo permisible, de lo racional en el sentido de lo más adecuado para la comunidad? ¿Piensas, Paco, que todas esas sociedades tienen unos grupos subversivos que a lo mejor los que estamos fuera de ese ámbito de esa radicalidad, de esa efervescencia de la juventud no entendemos? Siempre ha habido subcultura, pero subcultura no en tono peyorativo, sino en grupos minoritarios. O sea, la subcultura son grupos que Underground, ¿no? son Pues, minoritarios, exactamente. Y luego, esa subcultura lo que da es una contracultura. O sea, que realmente se opone a lo establecido, a las normas. Ocurre en Estados Unidos, cuando el movimiento hippie, aquí con los yeyes, etc. Claro, luego ellos son las tribus que se dan, antes se dan en los suburbios, ahora quizás no son suburbios de las ciudades, sino ciudades pequeñitas, no sé en Madrid, si en Getafe o en todos estos sitios, pero por supuesto siempre ha existido y va a seguir existiendo. Y ellos tienen pues todos esos símbolos, ¿no? Lo que los hippies tenían la V de Victoria, los raperos, ese movimiento de manos, los heavy metal, los cuernos, ¿no? Entonces todos tienen su simbología y ahora mismo lo que hemos visto en Cataluña, lo que está pasando con el rapero este y con el Valtònyc, bueno, en realidad son tribus, están organizadas, no están organizadas, nos guste más o nos guste menos. Has comentado antes el respeto, el problema aquí está en el gusto, ¿no? Lo que hemos hablado de arte, ¿no? ¿Quién dice que una obra pictórica es arte o no es arte? ¿Un jurado nos gusta porque nos guste o puede una señora mirar y no le gusta y entonces no es cultura? Está dentro del movimiento social, ¿no? Lo ha estado siempre, con el mayo del 68 fue política y culturalmente un boom, y con esas movidas en los 50, me parece que eran los Beat, ¿no? El movimiento Beat. La generación Beat, recordemos Exacto, el libro de Beat. Jacques Kerouac en El Camino, que marcó toda una época. Exacto, que eran, iban, bueno, en contra de la sociedad, que luego eran los Beat Kids, me parece que era todo lo contrario, se utilizaba como sinónimo y era todo sí, lo contrario. El tema de Sputnik. Con esa vestimenta que tenían rayas y la boina francesita y la barba de chivo. Hay otro fenómeno, Paco, perdona, que es una subcultura también quizá más ingenua, pero también existe, de consumidores, por ejemplo, de anime, que son los otaku. Sí. Que incluso en los institutos lo vemos mucho con estos chavales que se pintan el pelo o que llevan una forma de vestir determinada, basada fundamentalmente en este dibujo gráfico, en el anime, que tiene muchísimos seguidores, que incluso tiene
¿cómo se llaman estos espectáculos que organizan anualmente? Sí, las ferias, las convenciones, las reuniones que hacen, Sí, sí, que yo tengo los mis meetings. sobrinos, la mitad son otakus, Sí, sí. consumidores de anime, no solamente Y el de tío dibujo. y el tío un viejuno. Totalmente. Fíjate, Como yo- dirían ellos. Yo el otaku pensaba que se comía en un japonés solo. Fortunato y Jacinta. Ah. El tema de las subculturas y de las tribus que ha comentado Paco y que ha introducido Antonio también es súper interesante, porque al final lo que mueve, va moviendo el mundo. ¿Cuándo permanece o no permanece la cultura del reggaetón? El otro día me hablaba un alumno de una subcultura de chicanos, de latinos en los Estados Unidos, creo que era los drill, que era dentro del reggaetón como una derivación con un punto también casi rozando lo delictivo. Es el tema si permanece o no permanece, si tiene una influencia o no tiene una influencia a la hora de valorarlo como cultura. Sí, Si sobre tiene una todo, permanencia. y sobre todo el grado de rebeldía que tiene esos movimientos. Es ir contracorriente, es contra lo establecido, ¿no? Lo que ahora hemos visto en Cataluña, bueno, que son vándalos que realmente rompen y van contra la policía y tal, pero es una manera de, yo no sé si son marginales o no, parece que no, que son organizados y que hay mucho por ahí que comentar, ¿no? Pero al fin y al cabo Sí, en es todo caso, una protesta violenta, por claro. supuesto, y denunciable, por supuesto. Vehiculan esa protesta, Claro. ese descontento de la sociedad, aprovechándose de eso, como tú Sí, dices, hasta qué punto organizado o no. claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Que los hippies lo que preconizan era el sexo y la droga y peace and love y tal, y entonces no eran violentos. Hombre, pues la policía también cargaba contra ellos y les daba, ¿no? ¿Eso los legitima? Pues posiblemente no, porque la sociedad tiene, bueno, unas normas establecidas, pero es que se protesta contra esas normas establecidas. O sea, la contracultura va contra eso, ¿no? Y eso es cultura también. Quiero decir, todos esos movimientos surgen, ¿no? Porque realmente necesitan reivindicarse, ¿no? Los grafitis, lo que hablábamos, ¿no? Son gamberros, no son gamberros, necesitan su espacio. O sea, ¿dónde se mueven? ¿No? La sociedad no los acepta, ¿no? Y entonces se van fuera. Todo eso, claro, está ahora más que nunca. Hasta que a lo mejor, por lo que sea, una galería les otorga ese poder, por ejemplo, que tiene Banksy en el Reino Unido, o por ejemplo, hace poco creo que se vendió una obra digital que recogía un montón eran como cuadraditos pixelados de diferentes imágenes que solamente que era imposible hackear y se ha vendido por muchísimo. No sé si era en la galería esta tan famosa de Christie's. Christie's. Sí. No recuerdo, pero hasta que le otorgan esa calidad de... Claro, pero esa es la cuestión, eso se lo otorga a alguien. Claro, ¿quién? Es como ¿Y los cómo premios, lo ¿no? vehicula Los premios los da un exactamente? jurado. O como Paco, que hablamos siempre de las películas de cómic, que está invadiendo todo. Ahora parece que está decayendo un poquito. Películas sobre cómic, está... la cartelera fundamentalmente es la Marvel, DC, Sí, etc. sí. Tendemos a catalogar, ¿no? La sociedad siempre cataloga, clasifica, ordena. Entonces, claro, esto sí pertenece a un movimiento cultural, esto no pertenece, dependiendo de intereses, de merchandising, no sé, a que obedece, ¿no? Entonces ocurre con todo, con las obras, ocurre en teatro. O sea, tú lees antes un premio Planeta que algo que no ha recibido nada, ¿no? Y luego a lo mejor a ti no te gusta, es que luego volvemos a lo de siempre, ¿no? El placer de leer o tal, o de ver una obra de teatro, cine, pues a lo mejor no gusta al público y resulta que ha recibido el premio. ¿Por qué? Bueno, pues el entendido sabrá, ¿no? Esto es como siempre, ¿no? Es entender. Yo no entiendo de arte, yo no lo sé, yo no entiendo de arte, ¿no? Por eso existe la subcultura y la contracultura, porque realmente rompe con todo lo establecido y entonces surgen movimientos ya no solo con el arte, la moda, o sea, tienen que ver con todo. Mariano, ¿crees que se puede vivir sin arte en nuestro mundo de hoy día? Ahora recuperaremos algunas citas del libro que os hemos adelantado, La utilidad de lo inútil. ¿Crees que el arte es algo necesario para el ser humano? Pues voy a decir una butad que ese término se suele utilizar mucho. Pues es necesario en la medida en que llega un momento que lo necesitas. Y es decir, te es necesario cuando llega la situación en que dices no puedo vivir sin él, o es lo que ahora mismo me hace falta. ¿Cuándo? Pues por ejemplo esa cita que has leído tú antes y que vas a leer ahora, de ese clásico sobre la necesidad de esa cultura que echas de menos, de ese arte en el exilio, preciosa que has leído antes. Queremos compartir con
con todos ustedes algunas citas de este libro, la utilidad de lo inútil, porque ciertamente nos transportan a todo un universo de reflexión, ¿no? Quiero reivindicar aquí, perdona, Antonio, que ese libro me lo regaló un amigo entrañable, seguidor de la cultura en todos los sentidos, literatura, música, que es Pepe Avellán, un amigo de Santomera. Dice Ovidio, en las epístolas a su amigo Aurelio Cota Máximo Mesalino, nada es más útil que las artes inútiles. Por más que te esmeres en encontrar qué puedo hacer, no habrá nada más útil que estas artes, que no tienen ninguna utilidad. Pero gracias a ellas consigo olvidarme de mi desgracia. Yo creo que es muy representativa, ¿no? Esa necesidad que comentaba Spariano de que el arte viene a cubrir un vacío existencial, ¿no? O sea, la misma filosofía, desde los existencialistas hasta los primeros griegos, recorre la necesidad de ese vacío existencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado, perdón Antonio, la novela ha muerto, el teatro ha muerto, el cine ha muerto? Y ahí están, ¿no? Y ahí están, ¿no? Me viene a la cabeza la famosa frase de John Lennon, no sé qué morirá antes, si el rock o el cristianismo, ¿no? Podríamos decir que ambas son formas culturales, ¿no? Una como una necesidad religiosa de un más allá y del concepto de alma y otros muchos conceptos metafísicos. Aunque hay quien dice que ya el rock ya... Bueno, Nietzsche mató el cristianismo, quiso matarlo, y hay quien dice que el rock ya murió, pues, no sé, con Nirvana o con... Yo creo que no, que todavía queda mucho rock. ¿Qué reflexión nos puedes dejar, Paco, sobre esta utilidad del arte? ¿Qué es lo que te lleva a escribir desde tu guardilla en un momento de pandemia tan crítico como el que hemos tenido? Sobre esas frases tan certeras de reflexión y críticas, muy críticas, ¿no? Con cómo es el ser humano y cómo parece que no aprendemos de esas cosas buenas, positivas que el ser humano ha podido extraer de un momento tan especial, tan complicado como el que hemos vivido en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva, qué es lo que lleva al ser humano a expresarse en la cultura y en el arte? Hombre, yo creo, en mi caso, es el placer de escribir, ¿no? Pero yo entiendo que muchos de los grandes artistas lo han hecho por una necesidad de expresar lo que has comentado, ¿no? Sus sentimientos. Luego también tenemos que tener en cuenta que muchas de las grandes obras han sido escritas, esculpidas, pintadas por seres atormentados, ¿no? Que en su momento más trágico han expresado lo mejor y auténticas obras maestras, ¿no? La felicidad también está dentro de todo el arte. Si me permites, es una cosa muy curiosa, ¿no? Como el artista, que muchas veces lo hemos comentado en nuestros debates internos, como el artista en su producción, en su punto de producción más álgido y más esplendoroso, pues es precisamente cuando más demonios contiene, como bien apunta Paco, ¿no? Luego parece que de repente esa chispa, esa musa de la inspiración se va y decimos, pero ¿cómo este cantante ha podido acabar tan mal, ¿no? sin tan poca chispa en sus canciones? O cómo este director parece que ha perdido toda la magia que tiene en sus guiones, o cómo este escritor ha sacado este libro tan decepcionante, ¿no? Curiosamente, como bien indicas, Paco, es cuando ese momento especial, ese culmen de inspiración del artista, que le lleva a crear una obra maestra, representa su momento interior más complicado, o cuando siente que tiene más que decir o más que expresar, ¿no? Pero los dos extremos, tanto la parte más triste y la por parte supuesto, más alegre, por supuesto. Súper enamorado, súper encantado de la vida, súper... Sí, claro. Yo entiendo que la importancia del arte es cuando nos damos cuenta de que todos tenemos una banda sonora en nuestras vidas, cuando tenemos una novela detrás, una poesía, una canción, y te das cuenta de que tu existencia está muy ligada a todas esas cosas, ¿no? Quien no lo ha vivido, quien no lo ha sentido, bueno, pues a lo mejor habría que intentar que todo el mundo tuviese la oportunidad de escuchar una canción y que le llenase y que le llevase a otro mundo y que le hiciese volar y leer un libro, pero es imaginar cosas. Que alguien se lo enseñe antes o va a salir Paco o sea, esa persona lo va a leer, lo va a escuchar en casa, lo va a escuchar en clase, lo va a escuchar con los amigos. Hombre,
ahora mismo la escuela es fundamental. Ahora mismo hemos hablado de la tecnología. En casa va a ser muy difícil a no ser que su familia lo eduque en el mundo de los libros, de la literatura, de la música. Como vamos, vamos o sea, vamos mal encaminados. O sea, ahora mismo hemos empezado hablando del programa de que ha habido un repunte, de que ha subido mucho la lectura, pero porque ha sido una necesidad, porque de repente nos hemos visto abocados, o sea, que ese tiempo de ocio que estaba milimetrado y que yo tenía una serie de hábitos y costumbres ha desaparecido, entonces no sé qué hacer, bueno, venga, cojo un libro, ¿no? Bienvenido sea para el que sea reenganchado. Pero se ha reenganchado, yo soy pesimista, o sea, yo creo que no, que realmente esto ha pasado o pasará y volveremos a lo que tenemos, que en realidad es un negocio. O sea, no olvidemos que la tecnología, la informática y tal, es un negocio que nos quiere tener a todos atados, a todos enganchados y a todos conectados, para que realmente, pues bueno, nos podamos medir unos a otros. De nosotros depende también, nosotros vivimos en este mundo y realmente nos dedicamos también a la educación. O sea, yo siempre cuando me preguntan o cuando preguntan, pero realmente merece la pena, y ya no es cuestión de decir que sí, sino no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia nunca con temas como la cultura, lo hablamos mucho, el tema de facilitar las buenas emociones, de trabajar los buenos comportamientos en clase. No hay que bajar la guardia, no hay que darlo por perdido nunca. No, nosotros tenemos que estar ahí porque realmente creo que somos la llave de muchos de nuestros alumnos para que ese mundo hay que descubrírselo, ¿no? Y luego ya, si ellos quieren engancharse, dependerá de muchos factores, ¿no? De su vida una vez que salgan de la escuela, pero nosotros tenemos que luchar para que realmente eso sea posible. Sí, decía Antonio antes que había unos párrafos como este de García Lorca que decía que es imprudente vivir sin la locura de la poesía. O este en el que creo que era el que hacía referencia a Ovidio, a que decía que la cultura era lo que te ayudaba a sobrevivir en el exilio. Y yo le decía a Paco de broma, es que es verdad, cuando estás fuera de tu tierra y lo pasas mal, te acuerdas, y en tronco con lo decía Paco, de entender muchas cosas como cultura, te acuerdas de lo que comías en tu casa, de lo que escuchabas en tu casa, de lo que te contaban en tu casa, y eso es cultura al final. De los juegos, te acuerdas de la música, y eso lo necesitas cuando estás en el exilio. El exilio puede ser no necesariamente físico, también puede ser espiritual, cuando te encuentras fuera, ¿no? de ti mismo y necesitas reengancharte de alguna manera pues a la infancia, lo haces a través no del dinero propiamente cuando ya lo has satisfecho, sino de esa parte que no sabemos muy bien lo que es, pero que denominamos entre comillas como cultura, ¿no? Y queremos también en este tramo final de nuestro programa hacer una reflexión en torno al amor y a la cultura. Mariano nos puede ilustrar muy bien este concepto, donde parece que ambos términos se dan la mano. ¿Qué tiene la cultura que de alguna forma nos despierta ese sentimiento de enamoramiento, ¿no? De privación de nuestros instintos, de nuestros sentidos, y nos lleva a abandonarnos a lo sublime, ¿no? A lo particular, a lo especial, ¿no? ¿Has enamorado, Mariano, con la cultura? Yo ya sabes que de mi vida íntima ni mi vida sexual hablo en público, pero sí ¿O te han enamorado con la cultura? Sí es cierto que hay una conexión con no se sabe muy bien qué, cuando estás leyendo un párrafo que se lo comentaba Paco hace un momento, leyendo Fortunata y Jacinta casi al final, hablando Galdós de un personaje, creo que se llamaba, no sé si era Manolo, no recuerdo, Manolo Samaniego era un anglófilo, que yo me veía representado en él, y digo, madre mía, Galdós escribiendo hace 150 años, y ese momento que te encuentras conectado, ahora que se utiliza tanto la palabra conectado, con Galdós, con la gente que lee esa novela, te encuentras conectado cuando estás viendo una película y ese momento mágico de ayer mismo. Ahora que está de moda, y Paco lo dice, el tema de las modas, ahora no se sabe muy bien por qué está de moda el cine coreano, y vas al cine y te encuentras una película... Y no entienden nada. Una película lenta, que te habla de una familia, que trata de encontrarse a sí misma haciendo una plantación,
Pero tú sabes coreano. Perdida, perdida en la América profunda, y hay una música increíble, y el niño no quiere a su abuela y luego reconoce a su abuela porque su abuela es totalmente distinta a las abuelas más convencionales. eh, y conectas con esa música, con ese momento en el que actuamos, que dice Paco, o ensayamos la obra de teatro y te ríes con el compañero, o descubres una inflexión en la voz que te maravilla, o una frase, o un... Conectas, y no sabes muy bien por qué, no sabes si lo has heredado, si es algo genético, si estaba ahí desde los griegos, si... yo qué sé, Paco. Pues, El deporte, ves el atletismo, ves correr... Esos cuerpos. Queremos dejar la última reflexión del programa a nuestro colaborador de hoy, a Paco Pérez Cánovas. Y si me permiten, pues la mía personal sería de que el ser humano no puede vivir sin la cultura, ¿no? Ese concepto de enamoramiento... Otro alimento más del ser humano. Esos bombones para el alma, ¿no? Esos bombones para el alma que nos llevan, que nos educan, que nos transforman, ¿no? Cuando eres adolescente y lees tus primeros libros, cuando te dejas deslumbrar por la magia de una película y sientes que tu vida cambia porque quieres ser como ese personaje y de alguna forma lo tomas como modelo, como referencia e intentas imitarlo, o ese grupo de música que te marca, que parece que recoge un punto particular del momento de tu vida y lo tomas como una referencia constante para todo, ¿no? O esa carta de amor que se escribe con 15 años al primer amor de juventud, ¿no? O incluso ese testamento de vida, ¿no? Ese famoso epílogo que hace el escritor después de una vida larga pasada, ¿no? En definitiva, la cultura nos llena, nos conduce, nos transporta, ¿no? ¿Qué sería la cultura? ¿Qué sería la vida? Y por supuesto, este último año, este mes se ha cumplido un año completo en el que hemos estado padeciendo la pandemia y el confinamiento y los sucesivos procesos. Qué difícil sería vivir sin cultura, ¿no? Sin esa producción artística del hombre para el hombre, ¿no? Queramos llamarlo entretenimiento, queramos llamarlo como queramos llamarlo, pero de esa parte que permanece, no sé cómo decirlo, que perdura, que se convierte en recuerdo, no sé cómo catalogarlo, y que transmitimos, sea oral, sea por escrito, no sé cómo de alguna decirlo. forma considero que llena una parte que no es animal, una parte que no es biológica, que es precisamente nuestra parte cultural, ¿no? Y todos tenemos pues un cuerpo, ¿no? Todos tenemos una capacidad de pensar, un pensamiento, pero el cómo lo llenemos, eso ya sí es otra cosa, ¿no? Forma parte de nuestra personalidad, nuestras inquietudes, nuestro espíritu, para los que quieran creer en ese alma, ¿no? Tan indescriptible y a la vez tan mágica. Y me gustaría que fuera la última reflexión del programa, en esta interesante reflexión acerca de la cultura, el arte en los tiempos de la pandemia, y que me comentaras, Paco, si crees que aprenderemos algo de toda esta pandemia, qué mensajes positivos se pueden sacar y qué tanto de complicado tiene el ser humano que parece que nos hemos olvidado de cuando estamos confinados, cuando estamos locos por salir, ¿no? Cuando necesitamos al amigo, cuando necesitamos al familiar, cuando necesitamos ver a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestras madres. Y parece que hoy ya todo eso se ha olvidado. El ser humano es tan fugaz que parece que todo cambia en un minuto. Y si os parece, vamos a acabar el programa con las palabras de Paco y su reflexión tan crítica y tan certera, tan especial como siempre. Bueno, lo que mejor hemos sacado es que estamos aquí los tres, ¿no? No, el ser humano no aprende casi nunca de los errores que comete. Sí que es verdad que en estos tiempos tan complicados nos hemos acercado todos más, hemos buscado a los que no veíamos mucho tiempo y a los que necesitamos al resto para existir, como yo, y creo que los que estamos aquí, en eso no nos ha cambiado nada. Nos vamos a seguir necesitando, nos vamos a seguir queriendo. Antes has hablado del arte y el amor, y, o sea, el arte es belleza y la belleza enamora, ¿no? El escritor, cuando está enamorado y escribe a la amada y solo sabe expresar por medio de las letras lo enamorado que está, y a lo mejor no sabe decirlo de otra manera, pues lo escribe y eso es fantástico, es maravilloso. ¿Qué nos queda de todo lo que hemos vivido ahora?
pues nos queda que realmente seguir pensando que somos únicos y que estamos aquí para vivir a tope y lo más rápido posible y todo lo que podamos y además juntos. O sea, que para eso estamos aquí. Pues qué mejor punto final que... Espera, solo me voy a quedar con el final de una película, que es el final del Graduado, cuando ese Dusty Hoffman entra en la iglesia diciendo el nombre de la amada y que se la lleva en el autobús y deja a la iglesia plantada. Y la Ese música de Simon y Garfunkel. Pues como un horizonte con esa escena final de Graduado, queremos agradecer especialmente, Mariano y en nombre propio, la colaboración especial de don Paco Pérez Cánovas, compañero y amigo. Os esperamos en el siguiente capítulo en las tertulias de Salabosque Club. Gracias por seguirnos y estar ahí. Chao. Gracias a vosotros. He estado muy a gusto. Esta salió más personal.